Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Es un gusto tenerlos acá en este momento conmigo. Les doy la bienvenida siempre a todos los suscriptores y a los que nos ven en toda la región de América. Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar enseñando sobre el documento Q, Evangelio Q, como usted prefiera llamarle. Eh, Quiero iniciar de nuevo con las palabras que significan mucho para el mensaje del Mesías. Baruch haba Beshem Adonai. Baruch haba Beshem Adonai es bendito sea el que viene en el nombre de Adonai. Así que le damos nuevamente la bienvenida, Baruch haba Beshem Adonai, a esta grabación. Todos bienvenidos, no importa la fe que usted tenga, no importa qué cristianismo practique, le invito a que aprendamos juntos sobre el verdadero Mesías. Este canal fue creado para enseñar la revelación del verdadero Mesías, oculto por las religiones, oculto por grupos, pero el Mashiach ha permitido que entremos por este canal y este canal sea una luz para el mundo. Bueno, como les decía, hoy vamos a continuar con la serie de Q. La idea es que vayamos avanzando con estas enseñanzas del Evangelio y del documento, porque lo que queremos es encontrar las palabras originales de él. El no entender o no tener a la mano las palabras originales de Yeshua nos llevan a crear religiones y a pensar conceptos distintos a los que él pudo haber dicho. Entonces ya les he hablado sobre la tradición oral, una tradición oral de por lo menos 20 años, que tenemos que encontrarla, y el documento Q es una herramienta, no es la herramienta para comenzar a buscar y encontrar palabras originales de Yeshua. Así que no se conforme simplemente con que le pongan en su Biblia en rojo las palabras de Yeshua, ¿verdad? Como hacían antes en la Biblia, le ponían en rojo. Entonces, no precisamente porque estén en rojo son palabras originales de él. Así que bienvenidos. Hoy vamos a comenzar, creo que vamos a abarcar dos bloques de Q. Tenemos Q416, fíjese, Q416. Y lo que aparece acá traducido del griego, hay una palabra, fíjese, traducido del griego, dice así este documento: Nazará. Así dice, Nazará, en Q416. Creemos que originalmente Q416 estaba hablando de la palabra Nazará. Entonces, Mateo 4:13 debería de ser el Mateo 4:13 debería de ser seguir la corriente de Q. Vamos a leerlo. Mateo 4:13 dice: y dejando Nazaret, dice, y dejando Nazaret, se fue y habitó en Cafarnaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y Neftalí. Este ya traduce como Nazaret, sin H. Nazaret. Vamos a ver. Acá, Nazaret. Ok. Nazaret. Ok. Luego, perdón. Estamos hablando de Mateo 4:13. Esto es aquí. Nazaret. Ok. Eso significa que lo estoy haciendo bien, porque significa que no vengo de memoria aquí, ¿verdad? El equivocarse significa que no lo hacemos de memoria, y eso es bueno. Esta es la columna de Marcos. Y Lucas 4:16, fíjese, Lucas 4:16 dice:
Dice Lucas 4:16 en esta vaina que ya está más anotada. Como que tenemos que hacer otra impresión para seguirla anotando, ¿verdad? Vamos a ver. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret. Aquí dice, ¿dónde se había criado? Dice, ¿dónde se había criado? Y en Shabbat entró a la Beit Neset, eso es sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces aquí es Nazaret. Entonces aquí es Nazaret. Lucas 4:16. Vamos a ver, aquí es el 4:16. Nazaret igualmente. Nazaret. Antes de entrar en lo que vamos agregando en cada evangelio, vamos a leer Marcos. Vamos a leer Marcos 6:1. Marcos 6:1. Entonces, Marcos 6:1 dice de esta forma. Dice Marcos 6:1. Yahshua salió de allí y vino a su propio Shetel. El Shetel es pueblo. Y sus talmidim le siguieron. Fíjese. Y vino a su propio Shetel. Marcos 6:1. Marcos 6:1. Marcos 6:1 habla de Shetel. Shetel como su propio pueblo. Su propio pueblo. Ahora, si pongamos atención a lo que viene. Fíjense. Marcos 6:1, este habla de Nazaret. Este habla de Shetel. Sí, este le agrega que, digamos, aquí hay talmidim. Le agrega los talmidim. Talmidim. Usted lo traduce en sus Biblias, lo traduce como discípulos. Discípulos. ¿Sí? Aquí serían estudiantes. Estudiantes. Recuérdese lo que yo le estaba explicando sobre el hebreo. Este IM, este que aparece aquí, es el plural en hebreo. ¿Okay? Entonces, por eso es que discípulos, estudiantes. Creo que cabe otra palabra aquí, que sería seguidores. Seguidores. Dice, esto lo aporta Marcos, que llevó y ellos le seguían, ¿sí? Iban con él. Vamos a releer ahora lo que dice Mateo 4:13. Fíjese, Mateo 4:13 dice, y dejando Nazaret se fue y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en la región de Zebulón y Neftalí. Dejando Nazaret se fue y habitó en Cafarnaúm. Fíjese que hasta este momento, fíjese cómo Q menciona una ciudad llamada Nazaret. Leyendo el Mateo hebreo, fíjese que ni siquiera así lo tiene. Leí en hebreo, lo estaba revisando, y fíjese que no menciona Nazaret, sino en hebreo exactamente lo tiene como Naceral. El Mateo aquí en hebreo lo tiene como Naceral. Y se lo voy a escribir aquí para que usted vea cómo lo traducen en hebreo el nombre. Naceral, aquí está. Entonces comienza con la Nun, luego tiene la Aleph, luego tiene Zain, tiene la Resh y tiene otra Aleph y tiene la Lamed. Así, Naceral. Esto es Naceral. En hebreo no tiene Nazaret ni tiene Nazara, tiene Naceral. Así, Naceral. Así lo traduce el Mateo hebreo. Entonces, las diferencias pueden ser uno, el acento de la región.
Es posible que nos estén tronando el acento, no lo sabemos. Q del griego lo han traducido Nazará, luego aparece en otras traducciones del griego como Nazaret, y luego aparece esta traducción que viene hebreo Naceral. Naceral. Entonces, por ahí anda el nombre. Al final no sabemos exactamente cómo se pudo haber llamado ese pueblo hace 2000 años, pues, ¿no? Recuérdense que el nombre de los pueblos venían dados por muchas cosas, por situaciones geográficas, por gente que había gobernado, por sucesos que habían, por muchas, digamos, razones era que le ponían el nombre. En esta traducción de Q, es Q4:16, no aparece. Fíjese, esta otra traducción de Q no tiene traducido el 4:16. ¿Qué le parece? Si no se va hasta el siguiente bloque de Q, no tiene traducido 4:16. Y me parece importante. Vamos a ver, fíjese que el nombre, digamos, se mantiene, año 80, año 90, se mantiene el nombre, ya se dio cuenta. Ellos traducen igual. No sé cómo lo tiene usted en su Biblia, pero ellos ya están traduciendo igual y esto ya se mantiene en estos años. Nazaret. Nazará. No lo menciona, digamos, en la referencia que Q está poniendo, solo menciona su propio pueblo, pero yo le quiero poner aquí un signo de interrogación, ¿sí? Acá le quiero poner un signo de interrogación por lo que viene a continuación. Fíjese, pues, en Lucas 4:16, fíjese, Lucas 4:16, ¿qué dice? Dice, esto es Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado. Entonces, fíjese, dice que aquí se había criado, aquí se crió, es decir, creció, ¿no? Vivió, pero tendríamos que ir más allá, porque esta aportación que está haciendo Lucas, en primer lugar no la vemos, digamos, no la vemos en Q. Este sí habla de su propio pueblo, pero miren la interrogante que le quiero lanzar. No, al menos en el 4:13 de Mateo, no le dice eso, sino dice en Lucas donde se crió. Y en Shabbat entró a la Bet Knesset conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y yo estoy hablando de los pilares del judaísmo de Yeshua. Y uno de los pilares del judaísmo de Yeshua es la sinagoga. Y eso usted lo puede encontrar en la serie del judaísmo de Jesús. Bueno, quiero que regresemos acá y vamos a ver qué más aporta Mateo en el 4:13. 4:13 dice, y dejando Nazaret, y se fue y habitó en Cafarnaum, ciudad marítima. ¿Sí? Así dice. Entonces él dice, dejando Nazaret. ¿Qué se refiere? ¿Qué se refiere cuando dice dejando Nazaret? ¿Qué piensa usted que se refiere? Dice dejando Nazaret. ¿Que había pasado solo por ahí o allí vivía él? ¿Verdad? Y se fue a Cafarnaum. Lucas, fíjese que Lucas dice en el texto, del 4, en el 4:16, vino a Nazaret donde se había creado. ¿Sí?
Pero todo indica que Lucas está diciendo que después de que vuelve del desierto a los 40 días, dice que vino a Nazaret, ¿sí? Porque dice que había vuelto a Galilea, a la región de Galilea, ¿sí? Y luego él vino y llegó a Nazaret, donde se había criado. Entonces, el único evangelio que ahorita nos está indicando que él creció, vivió en Nazaret, es Lucas, por esta afirmación que hace en el 4:16. Ahora, fíjese usted que no sé si todavía podemos decir que el pueblo de él es su propio pueblo. Fíjese, su propio pueblo. Su propio pueblo es, como lo dice Marcos, su propio pueblo es Nazaret o Nazará, vamos a poner como este Q, Nazará, o es Cafer. Lo voy a poner como debería de escribirlo. Capernaum, lo lee usted, pero en realidad hay una Caf ahí en el nombre, entonces es así. Cafernahum. Cafernahum. ¿Cuál es su propio pueblo? ¿Nazará o Cafernahum? Esa es una interrogante que le quiero dejar hoy en este espacio del nombre del pueblo Nazará. Nazará y Cafernahum. Cuando habla Marcos de su propio pueblo, ¿sí?, está hablando de Nazará, Naceral, Nazaret, o está hablando de Cafernahum. Y para cerrar el punto, no hay nada concluyente, es decir, después no vamos a concluir, no vamos a concluir, no tenemos cómo concluir este punto. En Marcos 6:1 dice Yahshua salió de ahí y vino a su propio pueblo, ¿sí? Y sus talmidim le siguieron. Cuando había llegado el Shabbat, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se asombraban, ¿sí? Pero ¿a dónde dice que llegó? Salió de ahí y vino a su propio pueblo. Él dice que llegó a Cafarnaúm. En el contexto dice que llegó a Cafarnaúm. Porque salió de Nazaret. Salió de Nazaret y llegó a Cafarnaúm. Ahí dice que entra y sale de Cafarnaúm, porque en el 2 de Marcos dice que entró en Cafarnaúm. Entonces, lo que tenemos que ubicarnos es si Q está haciendo la referencia apropiada, ¿sí? Y él se movió, dice, porque se había enterado de que Yahanán, el inmersor, lo habían hecho prisionero. Entonces, lo que le quiero dejar como tarea para que lo estudiemos juntos más adelante es si esto es correcto, como lo pone este evangelista, él creció, vivió en Nazaret. Pero cuando Marcos habla de que llegó a su propio pueblo, aún no sabemos si su propio pueblo se refiere a Cafarnaúm o a Nazaret. Fíjense que le voy a decir que si usted ve y usted entra a Google Maps y le dice, ¿cuál es? Voy a poner aquí el lago de Galilea. Aquí está Cafarnaúm, ¿sí? Cafarnaúm, ¿sí? Nahum. Y por aquí está Nazaret de hoy. Nazaret. Entonces, si usted le pide la distancia que hay de aquí para acá, le va a decir que hay 48.2 kilómetros. 48.2 kilómetros de distancia. Y esto dice que son 56, 48 kilómetros, 56 minutos
y si lo agarra por carretera dice que son 65 minutos. Claro, esto está medido a la geografía de hoy y también con carretera. Pero la pregunta que debemos de hacernos es, si esto es correcto, que aquí está Nazaret, este es el lago de Galilea, ¿sí? Entonces, la pregunta que tenemos que hacerlo con la geografía de aquel tiempo, de hace 2000 años, obviamente si son 48.2, 48.3, 42.5 o 47, 48 kilómetros, ¿en cuánto tiempo él se movía? Esa es una pregunta. ¿Cuánto tiempo él se hacía caminando de aquí para acá? No sé si usaban caballos, asnos, pero igual. No creo que se hayan ido a galope. Entonces, y si lo hacían a pie, en esas condiciones podrían ser 2 días, ¿te parece? 2 días de camino de Nazaret a Capernaum. Entonces, lo que yo le traigo hoy, según Q, es, él dice que él creció aquí. Esto es según lo que se creía en el año 90, según Lucas, él creció aquí en Nazaret, acá. Pero luego que dice que vuelve a su pueblo en el 6.1, ¿su pueblo es Capernaum o su pueblo es Nazaret? Sin interrogación. Muy bien, vamos a continuar, vamos a dejarlo igual. La región de Galil, eso es región de Galil o de Galilea, eso es lo que se considera, donde él se movía. Bueno, volvamos y continuemos, porque debemos seguir avanzando con el texto. Revisemos ahora Q6, 20 y 21. Q6, 20 y 21. ¿Qué dice el 6, 20 y 21 de Q? 6, 20 y 21. Fíjense. El 6, 20 y 21 dice, traducido del griego, y y levantando sus ojos hacia sus discípulos. Es que fíjese qué interesante. Dice que aquí Marcos dice, y sus talmidim le seguían. Miren qué interesante. Entonces, él dice, y levantando sus ojos hacia sus discípulos, dijo, dichosos los pobres. Fíjese, dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, de las grandes preguntas, dichosos los pobres. Dichosos los pobres. Vamos a poner acá los pobres. Aquí están los pobres y aquí vamos a poner reino. Como lo está traduciendo el griego. ¿Sí? Y luego dice abajo, dichosos los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Dichosos los que estáis afligidos, porque seréis consolados. Miren qué palabras más maravillosas. ¿Sí? Eso es lo que tiene Q respecto a estos dichos. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Dichosos los que tenéis hambre. Entonces están los pobres, están los que tenéis hambre, los hambrientos, y los que tenéis sed. No. Y los que siguen son los afligidos. Los afligidos. Ok. Ese es el 6, 20, 21. Luego tenemos Mateo 5, 1 al 4. Fíjense, Mateo 5, 1 al 4. Mateo 5, 1 al 4. Lo vamos a poner por acá. ¿Sí? Fíjense pues, Mateo 5, 1, 4. 5, 1 al 4. Y también el 6, 6. ¿Qué dice Mateo 5, 1 al 4? Vamos a ver cómo Mateo lo traduce y lo escribe. Vamos a ver Mateo 5, 1 al 4. Dice,
viendo a las multitudes. Fíjese que Q dice a los discípulos, que los voltea a ver y los ve, pero aquí dice las multitudes. Bueno, y entonces dice, Aliyá jaja, eso es subió al monte. Y cuando estuvo sentado, sus talmidim vinieron a Yeshua. Aquí menciona a los talmidim, vinieron a Yeshua. Yeshua abriendo su boca les enseñó diciendo, Barjú son los pobres en Ruach. Miren, aquí está hablando de los pobres en Ruach. Mire, aquí no son los pobres, aquí son los pobres en Ruach. Entonces tenemos una tarea de definir quiénes son los pobres en Ruach. Los pobres en Ruach. Los pobres en Ruach. Está interesante. Los pobres en Ruach. No son los pobres, son los pobres en Ruach. ¿Ok? Los pobres en Ruach. Porque de ellos es el Malhut Hashamayim. Entonces, Malhut Hashamayim. Para Mateo es el Malhut HaShamayim. ¿Ok? Esto traducido al español es el reino de los cielos. Mientras que este griego está traduciendo como reino de Dios. ¿Sí? ¿Ya se dan cuenta de algo? Que este no es el concepto de Q, pobres en Ruach. Aquí habla de pobres. Aquí habla del reino de Dios. Aquí no habla del reino de Dios. Aquí habla de Malhut HaShamayim. Tampoco. No coincide. Pobres en Ruach no es lo mismo que los pobres, el sentido de pobres. Y es Malhut HaShamayim, reino de Dios. Porque el reino de Dios es Malhut HaElohim. ¿Ok? Y luego dice, 5:1 al 4. Barjú los que lloran, porque recibirán consolación. Aquí dice los hambrientos, ¿sí? Y el 6 dice, Barjú los que tienen hambre y sed de sedaca, porque serán saciados. Fíjese que se parece, pero no es lo mismo. Continuemos acá con el que sigue, que es Barjú los que lloran. Los que lloran. Aquí son los hambrientos. Fíjese, los que lloran recibirán consolación. Entonces los que lloran, ¿qué reciben? Consolación. Consolación. Y luego dice en el 6, Barjú los que tienen hambre y sed de sedaca. Hambre y sed de sedaca. Hambre. Por eso es que le decía yo, buscaba sediento, es Mateo, hambre y sed. ¿Pero de qué? ¿Ya vio? De sedaca. Sedaca. Le voy a explicar un poquito el concepto de sedaca. Hambre y sed de sedaca. Porque ellos, dice, serán saciados. Aquí habla de saciados. Necesito explicar esto antes de continuar. Note usted algo. Q, voy a ponerlo aquí en azul también, habla de hambrientos. ¿Sí? Habla de hambrientos. Entonces, no es lo mismo, pero Mateo ya está dando un mensaje más profundo, porque dice, habla de hambre y sed de sedaca, saciados. Entonces vamos a poner hambrientos, no es lo mismo, se parecen, no es el mismo concepto, este con este. Y luego dice aquí los afligidos, aquí habla de los que lloran y recibirán consolación. Quizás sea este el único concepto que se me entiende de Q. Lloran, recibirán consolación. Los afligidos. Bueno, miren, para comenzar esta explicación, esto es algo muy grande lo que está hablando este evangelista aquí. Sedaca, le voy a explicar, no le voy a explicar todo el concepto, pero voy a dar una introducción de lo que es sedaca. Fíjese, sedaca. ¿Sí? Sedaca es un término que está asociado a tzadik. ¿Sí? Tzadik. Es decir, sedaca es una acción de un tzadik. Pero, ¿cuál es en realidad el concepto de sedaca?
Tzedaka es que un tzadik practica el compartir a otro, porque ese otro no tiene, ¿sí? Ese otro no tiene porque sus cosechas le fue mal, no tiene trabajo, pues no está en un tiempo de abundancia, ¿verdad? Entonces, la tzedaka es venir y compartir el momento difícil que está pasando otro, ¿sí? Sea prójimo o no. Y tzedaka no es, digamos, venir y darle $1, $5, o la moneda que usted use, $10, 15 quetzales, no sé, en el país que esté. Tzedaka es compartir ese momento hasta que salga de eso. Si se tarda 1 año, lo ayuda 1 año. Si se tarda 3 años, lo ayuda 3 años. Si se tarda 1 mes, lo ayuda 1 mes. Eso es tzedaka. Tzedaka no es limosna, tzedaka no es ofrenda, tzedaka no es, pero tzedaka es dar, compartir, con el sentido de que la persona se sienta acompañada y que esa acción demuestra los tzadik, que puede ser la persona que lo hace, y tzedaka es la acción de hacerlo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces le voy a poner un ejemplo de tzedaka. Usted ve que alguien tiene necesidad de dinero para comer. Entonces, pero no es 1 mes ni 2 meses, sino van 6 meses, 7 meses y usted le está dando el dinero para que coma. Eso es tzedaka, ¿sí? Eso es exactamente, lo pongo fácil. O no tiene dinero para el colegio del niño, entonces usted le paga el colegio del niño. O no tiene dinero, después puede ser un hermano suyo, puede ser una hermana, una tía, puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su hermano, ¿verdad? Entonces, hace tzedaka. O el prójimo, usted ve la necesidad y lo... Entonces, por eso dice, dichosos aquellos que tienen hambre y sed, porque serán saciados, serán tzedaka. Con tzedaka serán saciados. Entonces, las palabras, en primer lugar, las palabras de Yeshua acá están hablando de un judaísmo puro. Digamos, eso se practica hasta el día de hoy en el judaísmo, esta práctica. Entonces, dése cuenta que aquí solo habla de los hambrientos. En el documento Q habla de los hambrientos. Pero ya en el Evangelio de Mateo se habla de esta acción. O sea, quien está detrás de este pensamiento de tzedaka en Mateo puede ser una comunidad judía que conoce las costumbres judías de aquel tiempo. Le digo, esa costumbre hasta el día de hoy está. Esto permaneció en el tiempo. Tzedaka, hacer tzedaka. Así que si estamos leyendo esto hoy, no es casualidad que usted lo esté escuchando. Si usted tiene la oportunidad de hacer tzedaka, hágalo. Claro, esto no es, digamos, el tzadik. Tiene 2 opciones. El tzadik o la persona tiene 2 opciones. Volverse tzadik al practicar tzedaka o no, ¿verdad? Entonces, tzadik traducido al español es justo. Justo. Entonces, practicar la justicia es practicar el equilibrio. Si yo tengo, no de más, sino por alguna razón tengo extra cosecha, de ese extra cosecha también yo puedo compartir, no solo quedarme con todo el beneficio, ¿sí? Entonces, o tengo mi cosecha, de mi cosecha, o extra cosecha, yo puedo compartir con otro. Entonces, hoy tiene usted una invitación, y yo también la tengo, de pensar en hacer tzedaka en alguien que lo necesite, ¿sí? En este canal creemos, yo particularmente creo en tzedaka, yo lo creo. Y algunas veces lo he practicado y ha sido un refrigerio para mi alma. Y ese es precisamente el punto de esto, que cuando usted da,
como sedaca, ¿verdad? No es que se encuentre usted una moneda y le dice, toma un quetzal, o una moneda 25 centavos, aquí 25 centavos, no. Sedaca es acompañarlo hasta que salga, hasta que salga, hasta que salga. Eso es realmente un refrigerio para su nefesh, para su alma. ¿Ok? Entonces hoy usted está llamado a hacer sedaca. Le invito a que piense en prójimo, familiares, ¿sí? Que tengan esa necesidad. Y le voy a decir algo, no se trata de las cantidades, ¿sí? Porque el sentido profundo de las palabras de Yeshua, hambre y ser saciados con sedaca, no es que usted piense en que en la cantidad es la prioridad. Otra vez hablamos de la cantidad. Yo hablé de la cantidad de seguidores de los estudios de YouTube. No es la cantidad. Aquí tampoco es la cantidad. Es tu alma. Eso es tu alma. Ya vamos a seguir con la serie del alma y vamos a ver todas esas bondades que hay que tienen que ser corregidas aquí adentro. Entonces, es aquí. Ese es el mensaje. Es aquí adentro. En el alma. ¿Sí? En el alma donde está el origen de lo que tú quieres dar, porque quizás lo que hay en tu alma, ese código que está ahí, está trastocado y entonces necesitas corregirlo para poder ser más fructífero, ¿sí? No voy a hablar de que eso es una siembra, lo que sí voy a decir es que hacer sedaca no es de este mundo, pertenece al ámbito del alma y por lo tanto al ámbito del mundo de arriba, del mundo prototipo. Esa es la profundidad de esto, de hacer sedaca. Entonces imagínese usted es feliz haciendo sedaca, la persona es feliz recibiendo sedaca, son saciados, su hambre y su sed, pero en ese entorno está la interacción de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. No solo recibes, sino también das, como una mikvah. Una mikvah recibe agua y traslada agua, recibe agua y traslada agua. Eso es profundo. Alguien dirá que eso es un discurso, del famoso discurso de Jesús. Bueno, aquí estamos comenzando a entender lo que quería decir con sedaca. Bueno. Luego dice, los que lloran recibirán consolación. ¿Sí? Si usted en algún momento se ha sentido desconsolado, pues entonces hay que llorar. El llorar no es una acción de cobardes ni es una acción de debilidad. El llorar es parte de un sentimiento del alma expresado en este cuerpo, el cuerpo físico. Entonces se vale llorar, se vale desahogar, darle una salida al alma de algo que le ha dolido, le ha afectado, puede y debe llorar, ¿verdad? Porque igualmente recibirá consolación, ¿sí? Quiero hacer énfasis en los pobres en Ruach. Aquí se habla de los pobres. ¿Quiénes son los pobres entonces? Porque ahí habla de los pobres, ¿sí? Dice que a los pobres pertenece el reino de Dios, dice Q. Sin embargo, aquí dice que los pobres en Ruach. Los pobres en Ruach, dice. Vamos a volver a leerlo. Dice, Barjú son los pobres en Ruach, porque de ellos es el Malhut. Los pobres en Ruach. No los pobres. Los pobres en Ruach. Entonces, ¿quién es un pobre en Ruach? Porque allá solo menciona pobres. Pobres en Ruach. Pobres en Ruach son aquellos que sienten que algo les hace falta, pero ese algo no es natural, ¿sí? Los pobres en Ruach son los que en algún momento sienten en su alma que tienen y necesitan una conexión divina con el Mesías. Entonces el pobre en Ruach, esa conexión con Elohim lo busca, lo atrae,
porque se siente vacío, pobre en Ruach. Su Ruach necesita crecer. Y entonces hoy los pobres en Ruach son todos aquellos, o somos todos aquellos que nos reconocemos necesitados de que el Mesías nos auxilie, el Mesías nos toque, el Mesías se acerque y haga conexión con nosotros. Entonces, la Ruach de Él está lista para que nosotros, pobres en Ruach, tengamos esa conexión. Por eso dice, de ellos es el Malhut Hashamayim. Entonces, reconociendo nosotros nuestra debilidad de Ruach, nuestra falta de Ruach, Él nos la puede conceder. Y al tener esa conexión, experimentamos el Malhut Hashamayim, que es el mensaje central de Yeshua. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos perfectos. Vámonos entonces ahora a la cita de Lucas sobre este texto. Lucas 6, 20 y 21. Vamos a borrar acá. Acompáñenme, por favor. Lucas 6, 20 y 21. Fíjese pues. Vamos a ver. Lucas 6, 20, 21. Lo vamos a leer acá. Dice Lucas 6, 20 y 21. Lucas 6:20 dice, alzando los ojos a sus talmidim, decía, Barjú ustedes, los pobres, porque suyo es el Malhut de Yahvé. Fíjese que este no habla el Malhut Hashmaim, él dice que alzó los ojos a sus talmidim, no a las multitudes, porque aquí habla de multitudes, fíjese, multitudes. Aquí habla de talmidim en Lucas. Talmidim y multitudes no es lo mismo, ¿verdad? Esto no es lo mismo. Entonces, Lucas mantiene, digamos, el concepto de Q, porque el concepto de Q menciona que vio a los discípulos talmidim, a los talmidim dice que vio. Entonces, aquí está hablando en Mateo de multitudes y aquí está talmidim. Materiales diferentes, ¿se da cuenta? Multitudes, talmidim. Multitudes son materiales distintos. Y el 20 dice que le dijo Barjú, es decir, benditos ustedes. Barjú es benditos. Así, Barjú. Esto es en Lucas, lo voy a poner aquí en grande. Como está escrito acá. Barjú ustedes, los pobres, porque suyo aquí mantiene los pobres, fíjese pues, los pobres, porque de ustedes es el Malhut, fíjese, Malhut de Yahvé, Malhut de Yahvé. Miren, este es Malhut. Malhut se mantiene el concepto, pero aquí es Hashamayim y este ya habla de Yahvé en esta primera parte. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo voy a explicar esto más adelante, pero esto se parece, pero no es lo mismo. Malhut de Yahvé y Malhut Hashamayim. ¿Sí? No es lo mismo. No, yo personalmente no creo que sea un error de traducción. Yo creo que son dos conceptos distintos. Porque Yahvé tiene un mundo especial donde Él aparece y el mundo donde Él entra en acción es en Bereshit capítulo 2. ¿Sí? Mientras que el Malhut Hashamayim está asociado, según lo que yo entiendo de Bereshit, está asociado a Elohim Aleph Tav. Bueno, el 21, dijimos que vamos a leer el 20 y 21. Barjú ustedes los que tienen hambre, porque serán saciados, así dice.
Entonces sí menciona a los que tienen hambre, es decir, a los hambrientos, ¿sí? A los hambrientos. ¿Y a quién más menciona? Fíjese, bajo ustedes los que lloráis, porque reiréis. Entonces aquí los que lloran no serán consolados, sino reirán. Entonces, dése cuenta que el concepto reirán es un material propio de Lucas, reirán. Aquí los que lloran recibirán consolación. Aquí los que lloran se reirán. Y aquí los hambrientos serán saciados. Los hambrientos serán saciados. ¿Sí? Aquí los que tienen hambre y sed serán saciados con sedaca. Pero, ¿acaso un barjú? Benditos. Entonces, imagínese usted si en realidad nosotros, las palabras que estamos recibiendo son, si tú te sientes incompleto y sientes que tienes poco ruaj, poco contenido espiritual, poco contenido abstracto, es que no es que sea una debilidad, es que eres bendito. Entonces, eso es lo que estamos entendiendo de los dichos, estos dichos de él. Si no nos tenemos que sentir ni débiles, ni desprotegidos, ni desgraciados, ni mucho menos, sino al contrario. Si sentimos esa necesidad, entonces él nos llama barjú. Entonces yo le quiero decir, le quiero trasladar eso porque así lo siento en mi ruah. Barjú usted, barjú usted, que siente el deseo por Elohim, que siente el deseo por Yeshua, que siente el deseo por el Mashiach. Barjú usted, barjú. No se sienta ni débil, no se sienta ni... Porque él dirá, no, cualquier cosa te va a llenar, cualquier cosa te va a saciar, cualquier cosa, hacer, quitar, viajar, poner, comprar, reír, vender, etc. Nada puede sustituir la conexión entre su hacedor y usted. Nada. Así que barjú usted y barjú yo, así nos llama él, si hoy estamos reconociendo nuestra pobreza de ruaj, ¿verdad? Muy bien. En Marcos, vamos a ver qué nos tiene este traductor para que vayamos a Marcos a leerlo. Vamos a ver Marcos. Veamos si hay una... No hay. Le cuento que no hay en Marcos un dicho como este. No hay en Marcos. Hay ausencia de este dicho en el Evangelio de Marcos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces acá no hay. Borramos esto. Aquí no hay. Para estos dichos de Q no hay. ¿Sí? Vacío. No hay dichos de Marcos. Básicamente es Q, Mateo, Q, a Lucas. Quizás con el tiempo que nos queda, yo puedo leerle la versión del Mateo hebreo en Mateo 5, 1, 4 y 6. Vamos a ver, aprovechando que nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ver. Es 5:1. Dice: y sucedió después de esto, en aquel tiempo, que cuando él vio las multitudes, dice que subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus talmidim.
O sea que aquí también lo que está diciendo es que material de Mateo es que sube a un monte. Ese es un detalle que se nos había escapado en la lectura. Aquí subió a un monte. Subió a un monte. Aquí sube a un monte. Habla de la multitud y que vienemos también. Así lo relata Mateo. ¿Sí? Sube a un monte. Pero sabe que este detalle de subió a un monte, yo le quiero decir algo, tiene que ver cuando la historia de Moshe, cuando sube a un monte, porque él va a tener un encuentro con Yahvé, ¿sí? Y ahora, porque va a recibir palabras de Yahvé, ¿sí? En un monte. Y aquí dice que Yeshua también subió a un monte, solo que en esta oportunidad sube a un monte para dar, ¿sí? Para dar. Subió a un monte para dar, ¿sí? Para dar palabras, para dar dichos. Moisés sube a recibir palabras de Yahvé, ¿sí? Yeshua sube para dar palabras de la Torah, ¿sí? De la Torah. Porque esta es la esencia de la Torah viviente. Yo en alguna oportunidad hablé de las dos Torah y esta es esencia de la Torah viviente, lo que nos están trasladando acá. ¿Sí? Entonces, dice que subió al monte y entonces ya aparecen en escena los discípulos también, dice, y él abrió su boca y les habló diciendo, felices los humildes de espíritu. Aquí habla de pobres en ruaj. Este dice, felices los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Aquí literalmente dice Shamaim. Shamaim. Aquí lo puede ver usted. Aquí se lo pongo. Literalmente aquí donde le estoy señalando Shamaim. En realidad debería traducir es el Malhut Hashamayim, tal cual está aquí, Malhut Hashamayim. También aquí en esta versión la tradujo como cielo, pero en realidad es cielos. El 4 dice, felices los que esperan, porque ellos serán consolados. Fíjese que el 4 dice que son los que esperan, no los que lloran, sino los que esperan. ¿Qué le parece a usted eso? No es los que lloran, es los que esperan. Mire qué interesante. Y el 6 dice, vamos a ver, el 6 no tiene traducción del 6. 6 y 7 no está traducido, sino después sigue traducido hasta el 8. No tiene traducción del 6 y el 7. Felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. No tiene traducción del 6 y el 7 esta traducción del Mateo hebreo. Entonces, vamos resumiendo y vamos preparando el cierre. Mire, nosotros, de acuerdo a estas palabras, estamos llamados a practicar Sedaka. Ya lo explicaba yo, ¿qué es Sedaka? Queremos conocer estando en esta condición humana, queremos conocer lo que es traer los Shamaim, ¿sí? Quizás lo puedo explicar rápidamente acá, los Shamaim. Entonces voy a hacer una especie de voy a hacer un árbol. Vamos a ver si esto me sale. Una especie de árbol, ¿sí? Acá, un árbol. Y entonces, esto es Shamaim, ¿sí? Shamaim. Y esto es Shamaim.
los Shamaim es este árbol, ¿sí? Y entonces, conectados a estos Shamaim, nosotros podemos experimentar, digamos, el mundo de este cielo acá, ¿sí? El mundo de estos cielos acá. Sí, lo que le quiero decir es que un árbol es lo que nos permite a nosotros tener la conexión. Esta conexión entre Shamaim, uno con el otro. ¿Sí? Entonces es lo que está diciendo aquí es, Barjú los pobres en Ruach, porque sintiendo esa conciencia es como vas a manifestar, digamos, los Shamaim en esta dimensión donde nos encontramos. ¿Sí? Entonces, este personaje que pues, es usted, ¿sí? Siendo y teniendo la necesidad, logra, porque al tener necesidad logra esta conexión con Shamaim, pero no solo se queda acá con esta conexión, sino puede subir a otros Shamaim. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, así se le llama en hebreo, este es Olam Hasé. Olam Hasé. El Olam Hasé es una especie de bucle donde estamos. Sus Biblias lo dicen como mundo, pero teniendo usted la conciencia de pobre en espíritu o pobre en ruach, puede conectarse a estos Shamaim y puede ascender a más Shamaim. ¿Sí? ¿Correcto? Quisiéramos simplemente conectarnos, pero no quisiéramos volver, ¿verdad? Entonces la idea es que reconociendo, pero todo sucede estando aquí, en el Olam Hasé. ¿Sí? Entonces, yo le pregunto, ¿cómo es posible que estemos nosotros, cómo es posible que nosotros estemos en un bucle o un Olam Hasé, como le dicen las escrituras, y al mismo tiempo tengamos acceso a Shamaim, este tipo de Shamaim, y a otros más altos? ¿Y cómo es eso posible? Bueno, quien lo hace posible es la Ruach de Elohim. La Ruach de Elohim. ¿Sí? Ruach de Elohim. Manifestada en Bereshit, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ruach de Elohim hace posible que aunque estemos aquí, podamos experimentar este crecimiento, esta conciencia, ¿sí? Esta manifestación de vida en el árbol. ¿Sí? Claro, hay un concepto que yo le quiero trasladar, que este árbol, ¿sí? Lo más seguro es que es el Mashiach. Este árbol de Jaim, árbol de vida, es el Mashiach. ¿Sí? Entonces, nosotros, le estoy dando una explicación sencilla, porque esto lo debemos de desarrollar, porque después tenemos que hablar del Malhut de Yahvé. Pero esto es lo que en el fondo el Mesías está hablando. Por eso le decía que estos dichos son Torah viviente. Estos son la esencia de la Torah. Porque la Torah escrita se manifestó. ¿Sí? La Torah escrita es simplemente, digamos, una palabra que se hizo letra. Pero la Torah viviente, como lo dice el Evangelio de Juan, se manifestó. Pero la Torah escrita tiene su esencia en la Torah viviente. Esas dos Torah yo las explico en unos Espigando de Juan.
Y lo que está hablando él acá es cómo me conecto yo a los Shamaim y cómo yo puedo tener, digamos, avanzar y subir y tener, ¿por qué? Porque por acá en los Shamaim, recuerden que los Shamaim no sabemos cuántos son. Del mundo prototipo habla de 7, ¿verdad? Como 7 aberturas, 7 ventanas o cortinas espirituales, esos son los Shamaim. Entonces podemos llegar y movernos a través del árbol de la vida que es el Mesías. Lo quiero dejar ahí, así de profundo es esto. Entonces, manifestar los Shamaim o el Malhut Hashamaim aquí es primero reconocernos pobres en Ruach y luego, según lo que hemos hablado, es tener esa conexión nos puede llevar a llorar, nos puede llevar a reconocernos faltos de Ruach, pero también practicar Sedaka es una manifestación del Malhut Hashamayim. Y según Lucas, del Malhut de Yahvé. Entonces, quiero dejarlo acá, le quiero mandar un abrazo y queremos nuevamente recordarnos de los pobres. Si hay pobres en nuestras familias, hay pobres en nuestros amigos, hay pobres en nuestro prójimo, tenemos hoy una muy buena oportunidad para comenzar a hacer tzedaka, hacer justicia, una justicia que viene expresada desde los Shamaim, desde los cielos del Mesías. Así que le mando un abrazo, lo espero en la siguiente grabación y espero que esta se la haya disfrutado entendiendo algunos dichos de Yeshua HaMashiach. Saludos.